A continuación veamos el método de Fourier para ecuaciones no homogéneas con condiciones homogéneas. Vamos a hacer brevemente la estructura general del método y después vamos a ver un ejemplo. Sea que nosotros tenemos la siguiente ecuación: A segunda derivada de u con respecto a x más c segunda derivada de u con respecto a y más d primera derivada de u con respecto a x más e primera derivada de u con respecto a y más un f de u. Y como hemos dicho, vamos a trabajar con la ecuación. La ecuación es no homogénea, disculpen. Y aquí tengo un g de x, y. Esto le voy a llamar 1. Entonces, vamos a usar el método de separación de variables, denominado también método de Fourier. Para ello, hacemos lo siguiente. Primero, tomamos la ecuación homogénea. Es decir, nosotros vamos a tomar esta ecuación igual a 0. Muy bien, esta va a ser nuestra ecuación 2. Para esta ecuación asumimos que la solución tiene la siguiente forma. Como hemos visto, vamos a tener u de x, y va a ser igual a la sumatoria con respecto a k, de beta k de y más x k de x, donde esta x de x o x sub k de x es la solución del problema de contorno, o en todo caso de problema, mejor ponemos de Sturluville, para x. Es decir, cuando nosotros consideramos, como en el caso inicial, que esto era x. Es decir, cuando nosotros vamos a tener lo siguiente, del problema siguiente: a, en este caso, x 2' más dx' más f de x igual a 0, y digamos x en 0 es igual a x en L, y esto es igual a 0. Jóvenes, puede ser así o puede ser, saben que tenemos diferentes tipos, puede ser la primera derivada de x igual en 0, en fin, dependiendo del tipo de condiciones que nosotros vamos a trabajar, pero tiene que ser condición homogénea. Entonces, de aquí, y aquí me estaba olvidando algo más lambda x. ¿Está bien? Aquí aparece este lambda x. Entonces, cuando nosotros resolvemos esta ecuación que sale de separar las variables, aquí obtenemos esta x sub k. Entonces vamos a plantear la solución de esta forma. Ahora, y estas funciones beta sub k de y son las que debemos hallar usando las condiciones iniciales. ¿Está bien? Entonces, ya que tenemos que resolver esto usando las condiciones iniciales, nosotros vamos a hacer lo siguiente.
No, disculpen. No son las condiciones iniciales todavía, me estoy equivocando. Discúlpenme. Usando hallar al reemplazar en la ecuación 1. Vamos a ver a qué me refiero con eso de reemplazar en la ecuación 1. Aquí. En primer lugar, hallamos el desarrollo de esta función g de x, y, la vamos a expresar como una sumatoria con respecto a k de estas xk de x. Y voy a tener aquí unos coeficientes alfa sub k. Es evidente de que estos coeficientes alfa sub k tienen que ser funciones de y. Esto, jóvenes, por medio del desarrollo en serie de potencias que nosotros, de series de Fourier que hemos visto. ¿Está bien? Entonces, reemplazamos en la ecuación 1. Al momento que reemplazamos en la ecuación 1, yo creo que voy a tener que hacer unos pasos intermedios para que esto quede claro. Tengo esto. A ver, de esto nosotros tenemos además esto. Nosotros tenemos de que las x satisfacen esto. Entonces, cuando nosotros reemplazamos esta expresión, ¿está bien? Nosotros vamos a reemplazar esta expresión. Vamos a obtener lo siguiente. O sea, estamos reemplazando esto y esto en 1. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener nosotros la sumatoria con respecto a k de, aquí tenemos el, voy a escribir primero los que tienen c, ¿está bien? Tengo, a ver, voy a hacer lo siguiente. Al momento que yo reemplazo, tengo la sumatoria, como estoy, un momentito aquí, aquí no es suma, es producto, jóvenes. ¿Ya? Aquí no sé por qué le he puesto producto. Suma, este es producto. Bien. Entonces, al momento que nosotros los reemplazamos, primero voy a trabajar, como les he dicho, con estos que tienen y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a tener que el x no se afecta, así que el x lo voy a sacar. X sub k de x, que multiplica a la segunda derivada, a c por la segunda derivada de b sub k con respecto a y, más e por la derivada de b sub k, la primera derivada de b sub k con respecto a y, y vamos a tener después esto que está acá. Estos que están aquí, cuando reemplazo, tengo la sumatoria con respecto a k, el beta sub k de y no se afecta, y nos queda lo siguiente, a x2' más d x' más f de x. Entonces, esto que está aquí es igual a menos lambda de x. ¿Está bien? Entonces, esto que está aquí es igual a menos, o sea, la sumatoria con respecto a k, de menos beta k de y lambda por lambda x. Entonces, este x sale acá y aquí me va a quedar menos lambda sub k por beta sub k de y. Entonces, eso es lo que obtengo cuando reemplazo acá. Muy bien, entonces ya acabé el reemplazo en esta parte. Me falta reemplazar del otro lado, que reemplazo esto. Esto va a ser igual a esta sumatoria con respecto a k de alfa k de y, x sub k de x.
Listo, esto es lo que nosotros hemos obtenido. Muy bien, no sé qué número era esto, está, a ver, esto es el sistema 4 y nosotros tenemos que esto es 5 y esto es 6. Para efectos, sí, necesitamos la numeración. Bien, ahora, estos lambda k son los valores propios correspondientes a esta función x sub k. Para que esto se cumpla, se tiene que cumplir que los coeficientes que acompañan a las funciones ortogonales a ambos lados, sus coeficientes tienen que ser iguales. ¿Está bien? Significa que debo de igualar esto que está acá. Por lo tanto, se debe cumplir que C beta sub k 2' de y más E beta sub k' de y menos lambda k beta sub k de y, esto tiene que ser igual al alfa sub k de y. Jóvenes, en principio, a ver, para que quede claro, nosotros tenemos de que estos alfa sub k de y no son otra cosa que la integral en los límites correspondientes a este problema de esta g x, y por x sub k de x de x dividido sobre integral de x sub k de x al cuadrado de x. Es decir, debe de ser esto. Significa, como g de x es conocido, el x ya lo conocemos, todo esto ya lo conocemos, entonces estos alfas son datos. Es una función que nosotros ya conocemos. ¿Está bien? De aquí nosotros vamos a hallar beta. Ahora, para resolver esto, ¿está bien? Esta es la ecuación 7, resolver 7, usamos, ahora sí, las condiciones iniciales. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Primero, phi de x, nosotros tenemos de que el u en x, 0 es igual a phi de x. Esto lo vamos a expresar también como una sumatoria con respecto a k, o en todo caso, al momento que nosotros reemplazamos, donde está, disculpen, nosotros reemplazamos acá, o sea, esto vamos a reemplazar aquí cuando el y es igual a 0. Entonces esto es igual a la sumatoria de estos beta sub k en 0, xk de x. Y esto nos dice, entonces, significa que nuestra condición para este problema va a ser esta que está acá. Ahora voy a expandir esto en una serie de Fourier. Esto va a ser igual a una sumatoria con respecto a k de phi sub k xk de x. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí nosotros tenemos que la condición inicial para el problema 7 va a ser beta sub k en 0 es igual a este phi sub k. De la misma forma, tenemos que el u y x, 0 es igual a psi de x. Esto va a ser igual a
sumatoria con respecto a K. Aquí estamos derivando con respecto a Y. Voy a tener beta prima K en 0, xk de x, y esto es de la siguiente forma, sub K, xk de x. Entonces tenemos que el beta sub K prima en 0 es igual a psi sub K. De esta forma, nosotros tenemos esta ecuación con estas condiciones iniciales. Significa que es un problema de Cauchy que tiene solución y esa solución es única. Hallando esta solución, nosotros hallamos los beta y en consecuencia tenemos ya nuestro problema resuelto. ¿Quedó entendido, jóvenes, la esencia del procedimiento? ¿Sí? ¿No? A ver, vamos a ver lo siguiente entonces. Veamos un ejemplo. Con los ejemplos esto queda un poco más claro. Resolver lo siguiente. Tenemos ut, la primera derivada de u con respecto a t, menos a al cuadrado uxx es igual a f de x, t. El x está entre 0 y l, t mayor que 0. Esta es nuestra ecuación 1. Tenemos ux en 0, t. Esto va a ser igual a ux en L, t. En este caso los dos son sus primeras derivadas e iguales a 0 para t mayor que 0. Y vamos a tener que el u en x, 0 es igual a phi de x. En este caso, como es una ecuación del tipo parabólico, tiene solo una derivada con respecto al tiempo, necesito solo una condición inicial. Si fuese una ecuación de onda, necesitaría 2. Entonces, paso 1. Separamos las variables. ¿Está bien? En todo caso, las variables del problema homogéneo y obtenemos para x de x el siguiente problema. Jóvenes, aquí el problema es prácticamente el mismo que en el ejemplo anterior. La segunda derivada de x con respecto a x más lambda x con respecto a x es igual a 0. En un momentito, esto le voy a decir que es 2. Este es 3. Y esta va a ser mi ecuación número 4. Y tengo la condición x' en 0 es igual a x' en L y es igual a 0. Eso es lo que nosotros tenemos. Bien, aquí el problema 4, 5 es un problema de Sturluville y su solución general es, jóvenes, tenemos lo mismo que la vez pasada. Voy a ser un poquito extenso acá para que quede claro. Seno de la raíz cuadrada de lambda x más c sub 2 coseno raíz cuadrada de lambda x,
Esto cuando el lambda es mayor que 0. Esta es nuestra ecuación 6. Tenemos que x de x es igual a C1 a la raíz de menos lambda x más C sub 2 a la menos raíz de menos lambda x. Esto cuando lambda menor que 0. Y tenemos el x de x, que es igual a C1x más C sub 2. Esto cuando el lambda es igual a 0. Bien. Probemos las condiciones. Estas son la solución. Ahora probemos las condiciones. Primero, entonces, para lambda mayor que 0. De nuestra condición que x' de 0 es igual a 0, nosotros, a ver, en este caso tengo que derivarlo. Tengo C1 coseno y C2 seno. El seno en 0 vale 0, tengo el C1. Entonces, aquí nosotros vamos a tener C1 raíz cuadrada de lambda es igual a 0, como la raíz de lambda no es 0, entonces significa que el C1 es igual a 0. Y el x de x simplemente es igual a C2 coseno de raíz de lambda x. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos. Luego, tenemos de que el x' de x es igual a C2 raíz cuadrada de lambda seno de raíz de lambda x. Y de la condición de que el x' de L sea igual a 0, nosotros vamos a obtener que la raíz cuadrada de lambda por L es igual a un K por pi. Finalmente, en este caso, nosotros vamos a tener que nuestro lambda, vamos a ponerlo ahora con respecto a un n, va a ser igual, de aquí despejando, a n pi sobre L al cuadrado. El n pertenece a los naturales. Y esta va a ser nuestra ecuación número 9. Estas son con función propia. Y aquí nosotros vamos a tener que nuestro xn de x en este caso es igual al coseno de pi n sobre lx. Jóvenes, aquí atendiendo a la pregunta que hizo hace un momento su compañero, el C2 no lo pongo porque puede ser un 1 y finalmente va a ser absorbido por los coeficientes de la otra función. Luego, para lambda menor que 0, nosotros aquí vamos a tener, jóvenes, dejo para que ustedes lo verifiquen, una solución trivial. Y para lambda igual a 0, vamos a tener también solución trivial acá, ¿o no, jóvenes? Siempre es necesario verificar. ¿Está bien? Si bien es cierto, aquí no estoy verificando, pero aquí sí lo voy a hacer porque la solución aquí no es trivial. De x' de 0 igual a 0, entonces C1 es igual a 0, porque x es igual a C1x más C sub 2, x' es simplemente C1, entonces C1 debe ser igual a 0. Entonces, el x de x es igual a C sub 2. Luego, la otra condición que es que x' en L es igual a 0, pero x'
como el C1 es 0, el X' es 0. Entonces siempre es 0 para cualquier valor. Siempre se cumple. Por lo tanto, nosotros tenemos de que el X es simplemente un C2. Por eso nosotros hacemos lo siguiente. Por lo tanto, tomamos que lambda sub 0 es igual a 0 y que el X sub 0 de X es idénticamente igual a 1. Puedo poner C2, pero siempre colocamos 1. Por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Lambda 0 igual a 0, que corresponde a X sub 0 de X, que es idéntico a 1. Y tenemos lambda n, que es igual a pi n sobre L al cuadrado, xn de x igual al coseno de pi n x sobre L con n que pertenece a los naturales. Entonces ya tenemos nosotros nuestras funciones propias. Listo. Esto es asociado a las, ¿cómo decirlo? Al problema homogéneo. Este es asociado al problema homogéneo. Muy bien, ahora veamos lo siguiente. Nosotros habíamos visto en nuestro esquema que después teníamos ya que asumir esto de esta forma y reemplazarlo en la ecuación. Vamos a hacerlo eso a continuación. Paso 2. Buscamos la solución de la ecuación ut menos al cuadrado u xx igual a f de x, t con condiciones ux 0, t igual a ux l, t igual a 0 de la siguiente forma. U de x, t igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito. ¿Por qué 0? Porque aquí comienza en 0. Hasta el infinito de el x sub n, que es función de x, por t sub n, que es función de t. Esta t es la beta que teníamos en el modelo anterior. ¿Está bien? Entonces, para hacerlo, primero buscamos, más que buscamos, desarrollamos esta función f de x, t en serie de Fourier por el sistema x sub n de x. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta de que este sistema x sub n de x no es otra cosa que 1, coseno de pi n sobre lx. ¿Está bien? Entonces, por este sistema. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Como hemos venido haciendo. Vamos a tener, como aquí tenemos
dos distintos para 0 y para los demás. Voy a comenzar primero con este. Tenemos f, le voy a llamar aquí f sub 0, va a ser igual la integral, el intervalo que es desde 0 hasta L, de el f de x, t, multiplicado por la función que es 1 y por d de x, dividido sobre la integral desde 0 hasta L de la función 1 al cuadrado de dx. Ok, en este caso es sumamente sencillo. Nosotros tenemos aquí simplemente 1, o sea, simplemente vamos a tener un L acá. Entonces vamos a tener un L aquí abajo. Un 1 sobre L. Y vamos a tener la integral desde 0 hasta L de f de x, t de dx. Jóvenes, no conocemos la función, así que esto queda de forma implícita acá. Vamos a tener los f sub n, que van a ser lo mismo, 0 hasta L, f de x, t, coseno de esta función, npi sobre lx, de dx, dividido sobre integral de 0 hasta L, y aquí vamos a tener coseno de npi sobre lx, de dx, un momentito, esto al cuadrado de dx. Entonces, la integral de esto, jóvenes, es L medios. Así que obtengo 2 sobre L, integral desde 0 hasta L, f de x, t, coseno de npi sobre lx de dx. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Fíjense en algo. Este f de x, t va a ser igual al f sub 0 de t. Por si acaso, estos dos son funciones de t, porque al integrar se va todo el residuo de x, pero queda t. Entonces tengo f sub 0 de t, que es esto, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito del coseno de npi sobre lx multiplicado por estos f sub n de t. ¿Está bien? Jóvenes, a veces para poder homogenizar, fíjense que el coseno de 0 es 1, así que yo puedo considerar que este es coseno de 0. Para homogenizar esto se suele hacer lo siguiente: lo multiplico por 2, cosa que tiene la misma forma, pero si esto lo estoy multiplicando por 2 y estoy calculando f sub 0 acá, aquí yo ya no puedo poner esto, sino que pongo f sub 0 sobre 2. Esta es la forma habitual en la cual ustedes van a encontrar la denominada serie de Fourier por cosenos. ¿Está bien? Entonces, ya he expandido y ya conozco esto. Si conozco la función f, puedo hallar esto que está acá. Entonces, teniendo en cuenta esto, reemplazamos. ¿Está bien? Por lo tanto, la ecuación 1 toma la siguiente forma. Y vamos a tener la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de esta xn de x, tn' de t, menos al cuadrado xn de x, t sub n de t. Esto igual a f sub 0 de t sobre 2
más la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito f sub n de t coseno de pi n sobre Lx. Entonces, se debe cumplir primero cuando el n es igual a 0. Cuando el n es igual a 0, nosotros tenemos de que esto que aparece aquí, vamos a tener lo siguiente: n igual a 0, vamos a tener aquí t 0' de t va a ser igual a f sub 0 de t sobre 2. Y para el n que pertenece a los naturales, nosotros vamos a tener que xn de x, tn' de t, menos al cuadrado xn 2' de x, t sub n, un momentito, aquí me estoy olvidando este 2', tn de t, esto va a ser igual a fn de t coseno de pi n x l. Jóvenes, acordémonos que esta tn o este xn es igual a este coseno. ¿Está bien? Es decir, nosotros vamos a escribirlo de la siguiente forma. La primera ecuación se mantiene igual. t0' de t es igual a f sub 0 de t sobre 2. Esto, el n igual a 0. La otra ecuación la escribimos así: tn' de t más, aquí vamos a tener pi na al cuadrado sobre l al cuadrado tn de t coseno de n pi x sobre l. Esto sale de derivar dos veces esto. Está bien, que es el coseno. Esto es igual a fn de t coseno de n pi sobre lx. Esto para el n que pertenece a los naturales. Entonces, nosotros lo que tenemos que resolver es lo siguiente: t' 0 de t es igual a f sub 0 de t y tn' de t más n pi a al cuadrado sobre l al cuadrado tn de t es igual a fn de t. Entonces tenemos que resolver esto. Lógicamente no vamos a poder avanzar mucho más si es que no conocemos la forma explícita de este fn. ¿Hasta aquí está entendido, jóvenes? Bien, ¿cómo vamos a hallar esto? ¿Está bien? ¿Cómo vamos a hallar esto? Lo único que hemos hecho hasta el momento es reemplazar en la ecuación. Todavía no hemos resuelto el problema. Para resolver el problema tenemos que aplicar las condiciones. Entonces aquí vamos a poner paso 3. Resolvemos el problema 1, 3. Entonces, para ello hacemos lo siguiente. Vamos a expresar
phi de x, o sea, la función, la condición inicial que tenemos como phi sub 0 sobre 2 más la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito phi sub n coseno de n pi sobre Lx. El x que pertenece al intervalo entre 0 y L, donde nosotros vamos a tener que el phi sub n es igual a 2 sobre L, integral desde 0 hasta L, phi de x, coseno de n pi sobre Lx, de x. Entonces, nosotros tenemos esto que está aquí. Reemplazando ¿qué cosa vamos a reemplazar? Esta función u de x, t, que es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito, t sub n de t, coseno de n pi sobre Lx, en la condición inicial, vamos a obtener lo siguiente: sumatoria n igual a 0 hasta el infinito, t sub n de 0, coseno de n pi sobre Lx, debe ser igual a phi sub 0 sobre 2 más la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, phi sub n, coseno de n pi sobre Lx. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el t0 evaluado en 0 debe ser igual a phi sub 0 sobre 2. El tn evaluado en 0 es igual al phi sub n. Esto es n igual a 0. N pertenece a los naturales. Entonces, obtenemos el siguiente sistema: t' 0 de 0 es igual a f sub 0 de t sobre 2 y t sub 0 evaluado en 0 es igual a phi sub 0 sobre 2. Esto para el n igual a 0, y tenemos t' de n, aquí vamos a tener t, más pi n a al cuadrado sobre L al cuadrado tn de t es igual a fn de t. Tn evaluado en 0 es igual a phi sub n, y esto es para el n que pertenece a los naturales. Entonces, jóvenes, igual, dependiendo del valor de esta función, esto se hace mucho más sencillo, mucho más complejo. Tenemos para el n igual a 0, vamos a tener nosotros de que el t0 de t es igual a phi sub 0 sobre 2 más un medio integral desde 0 hasta t, phi sub 0 de tau de tau. Simplemente aquí integro y la constante la hallo de la condición. Para n que pertenece a los naturales, resolvemos primero la ecuación homogénea, es decir, cuando consideramos esto igual a 0, tn' de t más pi na sobre L al cuadrado tn de t igual a 0. Su solución general es tn de t igual a una constante e a la menos
pi n a sobre L al cuadrado por T. Luego buscamos la solución de la siguiente forma. T sub n de t igual a c de t e a la menos, o sea, modificando los parámetros, pi n a sobre L al cuadrado por t. Y obtenemos que Tn' de t es igual a c' de t menos pi n a sobre L al cuadrado por c de t, esto por e a la menos pi n a sobre L al cuadrado por t. Jóvenes, ya estos son métodos de solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias que ustedes ya deben de conocer. Entonces, tomando en cuenta que Tn en 0 es igual a phi sub n, se obtiene, ustedes por favor lo verifican, que este c de t es igual a phi sub n más integral desde 0 hasta t fn de tau e a la pi n a sobre L al cuadrado t de tau. Aquí, disculpen, es tau. Por lo tanto, tenemos que t sub n de t es igual a phi sub n e a la menos pi n a sobre L al cuadrado t más integral desde 0 hasta t f sub n de tau e a la menos pi n sobre a L, esto al cuadrado, multiplicado por t menos tau de tau. Entonces, finalmente, obtenemos u de x, t es igual a phi sub 0 sobre 2 más 1/2 integral desde 0 hasta t f sub 0 de tau de tau más la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito de phi sub n e a la menos pi n a sobre L al cuadrado por t más integral desde 0 hasta t f sub n de tau e a la menos pi n a sobre L al cuadrado t menos tau de tau, y todo esto multiplicado, a ver, lo hace un poquito más pequeño esto, creo, jóvenes, multiplicado por el coseno de n pi sobre Lx. Esta ya viene a ser la respuesta final una vez que hemos reemplazado todo. Lo más complejo aquí son las operaciones, es decir, hay que operar bastante porque hay que hallar todos estos coeficientes, ¿está bien? Todos esos coeficientes tenemos que hallarlos utilizando estas fórmulas, ¿está bien? Y una vez hallados esos coeficientes hay que resolver completamente las ecuaciones diferenciales.
estos problemas hasta que llegamos a la solución final. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces este es el método de separación de variables para ecuaciones homogéneas, o no, para ecuaciones no homogéneas con condiciones homogéneas.